Ariana siempre creyó que huir era una forma de sobrevivir, no porque fuera cobarde, sino porque había aprendido desde muy joven que quedarse casi siempre dolía más. Cuando algo empezaba a romperse, cuando las discusiones se repetían, cuando las promesas se vaciaban, ella tomaba sus cosas y se iba. Así había vivido durante años, avanzando rápido, sin mirar atrás, convencida de que el movimiento constante era sinónimo de libertad. Esa mañana, mientras conducía por el camino de tierra que atravesaba la antigua finca familiar, Ariana no planeaba quedarse. Solo había ido por compromiso, una visita breve, un trámite emocional pendiente. Su padre, Mateo, llevaba semanas enfermo y se negaba a dejar la finca donde había pasado toda su vida. Los médicos insistían, los vecinos murmuraban y Ariana solo quería resolverlo rápido. El cielo estaba gris desde temprano. No un gris suave, sino uno pesado, cargado, como si la tierra supiera que algo estaba por desatarse. Ariana lo notó, pero no le dio importancia. Siempre había tormentas, siempre había problemas, y siempre, de algún modo, ella encontraba la forma de seguir adelante. Solo será un rato, se dijo. Hablo con él, lo convenzo y me voy, pero la vida ya había decidido otra cosa. A mitad del camino, el viento comenzó a golpear el auto con una fuerza extraña. Las ramas se sacudían con violencia y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Ariana redujo la velocidad, incómoda, inquieta. De pronto, un estruendo seco partió el silencio. Un árbol cayó a pocos metros delante de ella, bloqueando el camino. Pisó el freno con fuerza. El corazón le latía en la garganta. No puede ser, susurró. Intentó retroceder, pero el suelo, ya empapado, hizo que las llantas patinaran sin control. El motor se apagó, el tablero parpadeó, y luego, nada. Silencio. Un silencio pesado, interrumpido solo por el viento y la lluvia que comenzaba a caer con furia. Ariana intentó encender el auto una y otra vez. Golpeó el volante. Maldijo. Respiró hondo. Nada funcionó. El teléfono no tenía señal, ninguna, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. La tormenta se desató por completo. Lluvia violenta, truenos cercanos, relámpagos que iluminaban por segundos el camino destruido. Ariana entendió, con una claridad que le heló la sangre, que no iba a poder salir de allí. No hoy, tal vez no pronto. Con el corazón encogido, tomó su abrigo y salió del auto. El barro se le hundía bajo los pies. Cada paso era un esfuerzo. A lo lejos, entre la lluvia, se distinguía la silueta de la vieja finca. Una casa de madera desgastada, un establo torcido y, atado cerca del corral, un caballo viejo que apenas se movía. Ariana caminó como pudo hasta la casa. Mateo estaba sentado cerca de la ventana, cubierto con una manta. Su rostro mostraba cansancio, pero también una calma que a Ariana siempre le había resultado incomprensible. «Sabía que vendrías», dijo él, con voz baja. «Aunque no de esta manera. El auto...» Ariana respiraba agitada. «El camino está cerrado. No puedo salir». Mateo asintió lentamente, como si nada de eso le sorprendiera. «La tormenta viene fuerte. Quédate». Aquella palabra cayó sobre Ariana como una condena. Quedarse. Eso era precisamente lo que había evitado toda su vida. Las horas pasaron lentas. El agua golpeaba el techo con furia. La electricidad se cortó. La casa quedó iluminada solo por una lámpara antigua y el fuego débil de la chimenea. Ariana revisaba el reloj una y otra vez, como si el tiempo pudiera acelerarse por insistencia. «Esto es absurdo», dijo al fin. «Mañana llamaré a alguien. No puedo quedarme aquí». Mateo la miró con una mezcla de tristeza y ternura.
A veces no es cuestión de poder, hija, respondió. A veces es cuestión de aprender a esperar. Esa noche, el dolor se hizo evidente. Mateo comenzó a quejarse. Su respiración se volvió pesada. Su cuerpo temblaba. Ariana sintió miedo, un miedo profundo, distinto a todos los que había sentido antes. No era miedo a perder cosas, sino miedo a perderlo a él y a quedarse sola consigo misma. Pasó la noche cuidándolo, cambiándole paños, dándole agua, hablándole en voz baja. Y mientras lo hacía, algo incómodo comenzó a emerger dentro de ella. Recuerdos que había enterrado bajo años de prisa y orgullo. Recordó la infancia en esa misma finca, las mañanas frías, el trabajo duro, las veces que había prometido no volver nunca más, las veces que culpó a su padre por una vida que consideraba demasiado pequeña para sus sueños. ¿Por qué nunca te fuiste?, le preguntó en voz baja cuando creyó que dormía. ¿Por qué te quedaste aquí? Siempre. Mateo abrió los ojos con dificultad. «Porque alguien tenía que quedarse», respondió. «Y porque aquí aprendí quién soy cuando no tengo a dónde correr». Ariana no respondió. Algo en esa frase se le clavó en el pecho. Al amanecer la tormenta seguía. El camino seguía destruido. El auto inutilizable. El mundo exterior ausente. Y Ariana atrapada. Sin dinero suficiente, sin señal, sin salida. El hambre comenzó a sentirse. Revisó la despensa, casi vacía. Solo algunos granos, herramientas viejas y el caballo, flaco, cansado, pero aún vivo. «Tendremos que trabajar», dijo Mateo con voz débil. «No hay otra». Ariana lo miró incrédula. «¿Trabajar aquí? ¿En medio de todo esto?» Mateo asintió. «La tormenta no vino a destruirnos», dijo. «Vino a detenerte». Aquellas palabras la irritaron. ¿Detenerla? ¿Para qué? ¿Para sufrir más? Ariana salió de la casa furiosa, bajo la lluvia persistente. Golpeó una pared. Gritó al cielo. «¡Dios!», clamó. «¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Por qué cuando ya no quiero luchar más?». No hubo respuesta. Solo lluvia, solo barro, solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, Ariana entendió que no podía huir, que no había atajos, que no había caminos abiertos, aunque la tormenta había cerrado todas las salidas externas, para obligarla a mirar hacia adentro. Sin saberlo aún, ese sería el inicio de la parte más difícil de su vida. No la tormenta, no el hambre, no el trabajo, sino el encuentro inevitable con su propio corazón. La lluvia no se fue al segundo día, ni al tercero. La tormenta parecía haberse instalado sobre la finca como una prueba prolongada, una presencia constante que recordaba a Ariana que no había salida rápida, que no existía el solo un poco más y me voy. El cielo seguía cerrado, el barro cubría todo y el camino permanecía bloqueado por árboles caídos y tierra removida. Ariana despertaba cada mañana con el mismo pensamiento. Esto no puede estar pasando. Y sin embargo, pasaba. El hambre empezó a volverse real. No era solo una sensación incómoda, era debilidad en las piernas, mareos leves, un cansancio que no se iba con el descanso. Mateo seguía frágil. El caballo, al que llamaban Bronce, apenas se mantenía en pie. Todo parecía estar al límite. «Hay que sembrar», dijo Mateo una mañana con voz débil pero firme. «Aunque no veamos resultados ahora». Ariana lo miró sin ocultar su frustración. «¿Sembrar aquí?», respondió. «Esta tierra está empapada, llena de piedras. No tiene sentido». Mateo respiró hondo. «Nunca lo tiene. Cuando solo miramos con los ojos». Esas palabras molestaron a Ariana más de lo que quiso admitir, porque ella siempre había confiado en lo visible, en lo medible, en lo que daba resultados rápidos. Fe,
Era una palabra que había aprendido a pronunciar, pero no a vivir. Aún así, no había alternativa. Comenzaron a trabajar. Cada día Ariana salía al campo con herramientas viejas, con las manos entumecidas por el frío, cavando entre piedras duras, raíces rebeldes y barro espeso. Sus manos, acostumbradas a oficinas, teléfonos y teclados, comenzaron a llenarse de ampollas. El cuerpo le dolía como nunca antes. Mientras cavaba, el silencio era casi absoluto. No había señal, no había noticias. No había respuestas, y lo que más le dolía no era el cansancio físico, sino el silencio de Dios. Ariana oraba, pero sentía que sus palabras se perdían en el aire. No había señales, no había consuelo inmediato, no había promesas claras, solo trabajo, día tras día sin garantías. ¿Para qué todo esto?, murmuró una tarde, clavando la pala con rabia. ¿Qué sentido tiene obedecer cuando no veo nada cambiar? Mateo la observaba desde la puerta, apoyado en su bastón. Hay etapas, dijo, en las que Dios no habla porque está formando algo que solo nace en el silencio. Ariana no respondió. Estaba cansada de respuestas espirituales, cansada de frases que sonaban bien, pero no calmaban el dolor. Cansada de sentir que daba todo, sin recibir nada. Esa noche, mientras preparaba una sopa rala con lo poco que quedaba, Ariana se quebró. Lloró en silencio, apoyada contra la pared, con el cuerpo encogido. No lloraba solo por el hambre o el cansancio. Lloraba por todo lo que había cargado durante años sin enfrentarlo. El orgullo, la huida constante, la necesidad de controlar su vida sin depender de nadie, ni siquiera de Dios. Si estás ahí, susurró, dime qué hacer, porque ya no sé. No hubo respuesta, solo el sonido del fuego, solo la respiración lenta de Mateo, solo el relincho suave de bronce afuera. Al día siguiente, el trabajo continuó. Ariana comenzó a notar algo extraño. Aunque el cuerpo le dolía, su mente estaba más clara. Los pensamientos ya no corrían desordenados. El silencio, que antes la desesperaba, empezó a volverse un espacio incómodo pero honesto. Allí no podía distraerse. Allí no podía huir. Cada golpe de pala era una confrontación consigo misma. Recordó decisiones tomadas por miedo, relaciones abandonadas antes de sanar, promesas hechas a Dios en momentos de desesperación y olvidadas cuando todo mejoraba. Siempre quise avanzar, le dijo a Mateo mientras descansaban. Siempre pensé que quedarme era fracasar. Mateo la miró con calma. Quedarse, respondió. A veces es el acto más valiente. El caballo también requería atención. Ariana comenzó a cuidarlo, a alimentarlo con lo poco que tenían, a limpiarlo. Bronce era viejo, lento, pero resistente. No se quejaba, no se rendía. Seguía en pie, incluso cuando parecía no tener fuerzas. Ariana empezó a verse reflejada en él. Una tarde, mientras intentaba arreglar una cerca caída, la pala se rompió. Ariana lanzó un grito de frustración y cayó de rodillas en el barro. ¡Ya! ¡Basta!, clamó. ¡No puedo más! Mateo se acercó con dificultad. Eso es lo que necesitabas decir, le dijo. No a mí, sino a Dios. Ariana levantó la mirada. Estaba empapada, sucia, cansada. Ya no quedaba orgullo que sostener. Ya no había imagen que cuidar. Solo verdad. No quiero huir más, dijo entre lágrimas. No quiero fingir que soy fuerte todo el tiempo. Si esto es lo que tengo que vivir, enséñame a resistir. Esa noche, no ocurrió ningún milagro visible. No apareció comida. No se despejó el cielo. No llegó ayuda. Pero algo cambió.
Ariana durmió profundamente por primera vez en años. Los días siguientes, aunque duros, se volvieron distintos. Ya no trabajaba solo para salir de allí. Trabajaba porque entendía que cada esfuerzo estaba cavando algo más profundo que la tierra. Paciencia, humildad, obediencia. La fe dejó de ser una palabra bonita y se convirtió en una decisión diaria. Seguir, aun cuando no se ve nada. Mateo comenzó a mejorar lentamente. El caballo se mantenía firme, y bajo la tierra dura, algo empezaba a prepararse, aunque aún no se veía. Ariana todavía no lo sabía, pero la tormenta no había terminado su obra. Lo más profundo aún estaba por revelarse. La tormenta no se fue de golpe. Como muchas pruebas de la vida, no avisó cuándo terminaría ni dio señales claras de despedida. Solo comenzó a disminuir, poco a poco, como si el cielo también necesitara tiempo para soltar. Ariana fue la primera en notarlo una mañana. El sonido de la lluvia ya no golpeaba el techo con furia. Era un murmullo suave. El viento había perdido su rabia. Y por primera vez desde que todo comenzó, el amanecer dejó pasar una luz tímida entre las nubes. Salió de la casa en silencio. El campo seguía cubierto de barro. Las huellas de los días duros estaban por todas partes. Pero algo era distinto. El aire se sentía más liviano. Ariana respiró profundo, como si sus pulmones también estuvieran aprendiendo a vivir de otra manera. Mateo seguía dormido. Bronce, el viejo caballo, estaba de pie, firme, observando el horizonte con esa paciencia silenciosa que Ariana había aprendido a respetar. Ella se acercó y apoyó la frente en su cuello. «Seguimos aquí», susurró. A pesar de todo, no era una frase de victoria, era una declaración de resistencia. Ese día, Ariana decidió revisar la tierra que habían trabajado durante semanas. Caminó despacio, sin expectativas, sin exigir resultados. Y entonces lo vio. Entre piedras, barro endurecido y raíces viejas, pequeños brotes verdes asomaban con una fragilidad conmovedora. No eran grandes, no eran abundantes, pero estaban vivos. Ariana cayó de rodillas. No lloró como antes. No gritó. Simplemente dejó que el silencio la abrazara mientras entendía algo que antes no podía ver. La vida había estado obrando todo ese tiempo, aun cuando parecía que nada pasaba. Mateo se acercó lentamente y observó los brotes. La tierra responde cuando el corazón cambia, dijo. Ariana lo miró. Ya no había reproche en sus ojos. Ya no había urgencia por irse. Yo pensaba que Dios me había abandonado, confesó. Pensaba que su silencio era castigo. Mateo negó con suavidad. El silencio de Dios, respondió, muchas veces es un aula, y no todos se quedan a aprender. Las horas siguientes trajeron más señales. El camino, aunque aún dañado, comenzaba a despejarse. Los vecinos, aislados igual que ellos durante días, empezaron a aparecer. Algunos habían perdido mucho, otros no habían resistido igual. Ariana los escuchaba hablar de miedo, de pérdidas, de desesperación, y entendió algo más. No todos salían de una tormenta siendo los mismos. Esa noche, mientras compartían una comida sencilla, Ariana sintió una paz que no conocía. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no necesitaba huir. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué hago cuando todo vuelva a la normalidad? Mateo la miró con profundidad. Nada vuelve a ser igual después de una tormenta bien vivida, dijo. La pregunta no es a dónde irás, sino quién serás cuando vayas. Días después, la ayuda llegó. El camino fue habilitado. El auto pudo repararse. Ariana tenía, por fin, la posibilidad de irse. Y sin embargo,
dudó. Caminó por la finca, tocó la tierra, miró el cielo. Recordó la mujer que había llegado allí queriendo escapar y se encontró con alguien distinto reflejado en ese mismo lugar. Pensé que perderlo todo sería el final, le dijo a Mateo. Pero ahora veo que fue el comienzo. Mateo sonrió. A veces Dios permite que perdamos lo superficial, respondió, para que no perdamos lo esencial. El día que Ariana se marchó, no lo hizo corriendo, no lo hizo huyendo. Se fue con gratitud, con humildad, con una fe más profunda que cualquier éxito rápido que hubiera tenido antes. Y sabía que la vida volvería a tener tormentas. Sabía que no todas las respuestas llegarían de inmediato, pero también sabía algo que ya nadie podía quitarle, que Dios sigue obrando incluso cuando guarda silencio, que el dolor no siempre es castigo, muchas veces es preparación, que las verdaderas bendiciones no siempre se ven, hasta que aprendes a cavar profundo, y que la fe no evita las pruebas, pero te sostiene mientras las atraviesas. Si hoy estás viviendo tu propia tormenta, esta historia no te promete salidas rápidas ni milagros instantáneos, pero sí te recuerda algo eterno. Cuando todo parece perdido, Dios aún está trabajando, especialmente en ti.